Vamos a orar, Padre, muchas gracias en este momento por el tiempo que nos has permitido glorificar tu nombre, Señor, por esa libertad que nos has dado para Dios del cielo, glorificar y alabar en esta preciosa tarde. Dios mío, te damos gracias por tu palabra y esa verdad la que vamos a tomar de tus santas escrituras en un momento. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes para poder atesorar esa palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nuestra fe se fortalezca, Señor, y aumente y dejemos a tu espíritu. Dios del cielo, esa esperanza que tú, Señor, nos has dado de conocer. Si alguno no te conocerá, que pueda reconocerte hoy como Salvador de su alma. Oramos por las necesidades que hay en su pueblo. Señor, glorifícate, ayúdanos. Todo eso te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Leamos, hermanos, las Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Precioso glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Con esa libertad, qué bonito se oía. Qué bonito cuando todos cantamos a Dios, ¿verdad? Se oye, hermanos. Precioso, como dice la Biblia, como la voz o como el ruido de muchas aguas. Se oye bonito, se oye precioso. Y así debemos de glorificar el nombre del Señor y pedirle a Él que nos dé siempre esa inspiración, esa libertad para poder glorificar, porque hay veces no podemos por alguna otra razón, no sentimos totalmente esa libertad, pero qué bueno cuando sentimos esa inspiración, hay que aprovechar y bendecir el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, estamos citando 1 Corintios capítulo 15. Y hablaremos hoy acerca de la resurrección de los muertos. Y Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? La Biblia lo dice, hermanos. La Biblia lo testifica por lo que hablaron y escribieron aquellos que fueron testigos de ese acontecimiento. Y lo precioso es que esto es, hermanos, la esperanza y la seguridad de los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero también es esa esperanza introducida para toda la humanidad, ¿verdad? Para que todo el que crea tenga esa dicha, esa bendición y recibir esa promesa también de levantarse de entre los muertos para estar con Cristo Jesús un día. Es precioso. Entonces dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Además dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, lo que acabamos de mencionar, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en el tiempo que Pablo habló, dijo que algunos todavía vivían y otros ya dormían en la esperanza gloriosa de esto que hablamos en esta noche o esta tarde, o de lo que la Biblia nos habla, que es la resurrección. Dice después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y Pablo dice que al último de todos, como un abortivo, le apareció
a Él. Y Él dice que Él era el más pequeño de los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, Él dijo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Y la lectura, hermanos, es hasta el verso 23, pero vamos a detenerlos acá y después estaremos ahí repasando y tomando algunos versículos para hablar y pueden tomar lugar. Y lo que nos ocupa hoy, el tema de la resurrección de Cristo, hermanos, es la garantía de nuestra salvación, de la vida eterna, porque es una esperanza que fue introducida por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Y para eso le voy a citar lo que dice el apóstol Pedro, para que después volvamos otra vez a la carta a los Corintios y a otros pasajes más que vamos a leer. Y usted puede leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, que dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza viva, hermanos, es segura y es sustentada por el acontecimiento del que estamos hablando y que la Escritura lo dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces esto es seguro, ¿verdad? No será en vano el esfuerzo que haga cada uno de los que creen en el Señor. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, hermanos, hay otros versos más entre medio de esto, pero solo quiero leerle el último de este párrafo que había seleccionado para leerlo, y es el verso 9, porque el fin, la recompensa, el resultado y el premio de creer en la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, de creer en Él, de que murió, que fue sepultado, como dice conforme a las Escrituras, el resultado de la bendición, dice que será el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Ese es el fin, ese es el resultado. Por eso es que es importante creer, ¿verdad?, en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero creer de qué manera, pues no solamente decir sí creo, sino acompañado de una acción, porque la fe tiene que ver con creer, ¿verdad que sí? Tiene que ver, hermano, con confianza, ¿o no? La bendición que recibió Abraham fue por creer, por tener confianza, al tener fe en el único Dios. Entonces, por eso es que al creer en esta esperanza viva introducida por Dios el Padre en su gran misericordia, a través de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, aquí está diciendo y confirmando que el premio y el fin de esta decisión de cada individuo, de cada ser humano, es o termina en la salvación de nuestras almas, que hablábamos nada menos del viernes. Salvación, que significa el rescate, ¿verdad?, de un peligro inminente, un peligro personal, y el Señor nos ha rescatado
y todo el que ejerza fe y crea en Él tendrá esta bendición. Nosotros no podemos prometer o ofrecer nada a nadie, pero el Señor, Él sí lo promete, Él promete todo, Él sí puede cumplirlo. Nosotros solamente podemos hablar y testificar de la experiencia que hemos tenido con Dios y avisar y decirle a otros que también ellos pueden ser salvos. Es lo que hicieron los apóstoles como testigos de ese acontecimiento, lo anunciaron, y eso es lo que hemos comenzado leyendo en la carta a los Corintios. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, hay tantas cosas aquí, porque aquí encontramos ya la oposición, el rechazo, ya el propósito del enemigo de confundir, porque aquí aparecieron algunos diciendo que no había resurrección. Entonces Pablo enseña y dice que si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, si eso es así, si eso fuera así, pero no es así, nosotros estaríamos viniendo a este lugar en vano, oraríamos en vano, habríamos creído en vano. Pero estamos viendo, hermanos, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de los testigos, y por eso tenemos la seguridad, la confianza de que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Y que la Biblia dice que fue exaltado, levantado, y está a la diestra de Dios. Entonces estamos nosotros seguros. Por eso es que tenemos nosotros, hermanos, que tener cuidado con lo que oímos. Que algunas organizaciones, porque así se puede decir, no son iglesia, aunque predican el Evangelio, toman el nombre del Señor. Casi no es bueno andar mencionando, pero ustedes lo sabrán, algunos por ahí dicen de que hablan prácticamente del aniquilamiento del alma, y nosotros podemos ver que desde cuando se movía ese espíritu contrario, esa oposición. Aquí lo estamos leyendo porque algunos, dice Pablo, habían dicho que la resurrección no era cierto, que Cristo no había resucitado. Por eso es que la Biblia dice que lo que ahora es, dice, ¿cómo nosotros podemos decir que ya no fue antes? Ahora aparecen esas doctrinas del aniquilamiento del alma, pero la Biblia enseña de que va a haber resurrección tanto de justos como de injustos, como de buenos como de malos, y que tendremos que comparecer delante del gran juez que todo lo sabe ya, y que pasará, por decirlo así, factura a cada uno de nuestras faltas. Y por eso es que Cristo vino para justificar al ser humano. No es, hermano, que seamos buenos del todo, ¿no? El único que es bueno es Dios. ¿O no? Jesús lo dijo, porque alguien le dijo: maestro bueno, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia que nos han dejado. Jesús no le respondió sino esto: ¿por qué me llamas bueno? Si solo uno es bueno, y él señaló que era Dios su Padre, ¿verdad? Entonces, en la condición de hombre, él dijo que el único bueno era su Padre. Entonces nosotros, hermanos, no es que seamos buenos, pero hemos sido justificados, hemos sido aceptados por el Padre. Por esto mismo que estamos hablando, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y hemos sido justificados, lo que significa absueltos de culpa. Y aunque la palabra del Señor nos amonesta y nos puede señalar, mas sin embargo, según, hermanos, la fe y por lo que estamos leyendo, nuestra deuda ha sido cancelada.
Y ahora si morimos y perseveramos como lo que le está pidiendo Pablo a los hermanos de Corinto. Se fijó lo que leímos, ¿verdad? Él dice, si perseveráis, si retenéis, entonces hay que mantenernos en esa esperanza gloriosa de la vida eterna que Dios introdujo por medio de la muerte de su Hijo y por la resurrección. Lo que hoy, aunque no es hoy, hermano, porque si en verdad se quisiera celebrar el padecimiento del Señor o recordarlo en una formalidad, o sea, en algo correcto, tendría que ser la fecha, ¿verdad? Porque es el 14 de Nisan, que así se llamaba el mes de abril en el que murió Jesús. Pero este acontecimiento más bien hay veces se convierte en una fiesta, ¿o no? Sí. Los clientes le dicen a uno, feliz Semana Santa, Happy Easter. Es una fiesta para ellos o para la gente. Pero esto no, si en verdad es una fiesta, porque nosotros debemos de sentirnos contentos y alegres. Y debe ser una fiesta, pero en el lado correcto. Alegrarnos, hermanos, de la esperanza de que por haber creído en Él y en su resurrección, nosotros tenemos reservada en los cielos mismos una esperanza que no se va a truncar nunca, que no se va a marchitar, que no nos va a avergonzar, ¿verdad? Porque Romanos 5:1, hablando de esa justificación, ahí encontrará usted donde dice que Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, no porque seamos buenos, sino por haber creído en el nombre de su único Hijo y en este sacrificio que Él llevó a cabo en favor de la humanidad, para ayudar al ser humano caído que no tenía otra o ninguna manera de cómo salir de ese problema. Jesús lo vino a resolver. Entonces Jesús promete resolver ese problema en el que todavía se encuentran muchas almas que todavía no tienen esta esperanza. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Entonces miremos, hermano, aquí donde hemos leído lo que Pablo dice y señala a los corintios en el verso 1 del capítulo 15. El Evangelio les habla del Evangelio que él les había predicado, en el cual, o sea, que habían recibido ellos, y que cuando les habla él, los haya que están perseverando. Pero todavía él les dice que retengan en el verso 2 la palabra que él les había predicado, y que si lo mantenían, esa esperanza estaría con ellos, y si no, sería en vano el esfuerzo. Por eso hay que mantenerlos, hermanos, porque esto es verdad, esto es seguro, porque son promesas de Dios, es la palabra del Señor, es cierto el sacrificio de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces él sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De qué manera lo recibió Pablo? Yo no podría explicarles acá, pero él mismo habla de recibir. Dice que a estos mismos corintios les dice de que habían recibido algo y que no se jactaran porque no era de ellos, y que no había razón por qué jactarse porque lo habían recibido. Mencionó eso porque él lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Él menciona también en la carta esta, en el capítulo 11, que él también les enseñó acerca de la Santa Cena, así como él lo recibió del Señor. Y podemos decir quizás cómo lo recibió, porque a él se le apareció en el camino a Damasco, ¿o no? Y por eso es que algunos dicen de que los requisitos para pertenecer al grupo apostólico era ese, el haber visto al Señor
Y por eso él dice al último que se me apareció como a un abortivo, dice, fue a mí, camino a Damasco. Entonces se puede decir que él sí lo vio después de su resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Entonces recibió el mensaje, y ese mensaje, hermanos, mire, lo encontramos en Isaías capítulo 53, porque vean lo que dice. Porque primeramente los he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese, aquí hay algo importante, hermanos, para que nosotros pongamos atención a lo que leemos, para que la gente que no conoce a Dios al escuchar ponga más atención. Amén, gloria a Dios. Y nosotros mismos, mire, esta referencia nos lleva a leer el capítulo 53 de Isaías. Entonces esto es lo que Pablo recibió. Verso 5, Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Sí, gloria a Dios. Porque ahí dice que murió conforme a las Escrituras testifican de su resurrección, de su existencia y de su muerte. Eso es lo que Pablo recibió. Ve que él era fariseo de fariseos, Sí. se puede decir religioso. Pero cuando Jesucristo viene, encuentra mucha deficiencia en la fe, en la práctica y en la interpretación que hacían los escribas y los fariseos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y Pablo siendo uno de ellos, porque él dice que en conocimiento y en entendimiento sobrepasaba a sus mismos maestros y a los que estaban a la par con él, Amén, amén. pero no habían entendido. Él mismo, cuando se convierte, dice que Moisés era leído todos los sábados en las sinagogas, pero los judíos habían ignorado las palabras del Señor que ahí se leían, y lo que hicieron fue darle muerte a Cristo Jesús. Sí, amén. No entendieron. Por eso es bueno, hermanos, es importante que pongamos atención, para que cada vez nosotros apliquemos un poco, hermanos, de la enseñanza a nuestra fe, para mantenernos, para crecer, para ayudar a otros y poder hablarle a otros. Entonces él dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Eso es lo que Pablo recibió, es lo que le dijeron. Lo habría leído, pero no le importaba, porque se dice que hasta el día de hoy el Evangelio, el libro de Isaías, que es llamado como el Evangelio del Antiguo Testamento, los judíos todo aprueban menos Isaías 53, porque no creen que Cristo vino a esta tierra. No creen que Él era el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Y quizás a lo mejor Pablo pasó por alto esto, negando, rechazando y persiguiendo a los que creían en Cristo Jesús. Pero ahora recibe, porque es lo que está diciendo, y manda esa escritura que hemos leído a Isaías 53, donde dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Curados de qué, hermano? Yo quiero decirles, aclararles algo, porque todo eso tiene que ver con la obra de Cristo Jesús. Mire, muchas de las veces nosotros nos desalentamos, nos decepcionamos, porque se nos ha dicho de que podemos ser sanados de toda enfermedad, y sí, porque el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites el poder de Dios. Gloria a Dios. Pero también, hermanos, hay algo en nuestro Dios que es su soberanía, es su voluntad. Amén, gloria a Dios. Y si Él dice, hermanos, sí se van a dar las cosas. Sí, amén, gloria a Dios.
el leproso llegó y se arrodilló delante del Señor y le dijo: Señor, si quieres, le dijo, puedes limpiarme. Aleluya. ¿Usted cree que Jesús, él podía decir no? Sí. Pero él le dijo: sí quiero, sé Gloria a limpio. Dios. Aleluya. Entonces, si él quiere, hermanos, y no es que él sea malo y diferente, pero él es soberano. Y yo toco esto porque muchas personas dejan de creer, dejan de hablar, y pierden la esperanza. Es más, yo he oído testimonios donde aún líderes religiosos dicen: Señor, si yo no sano, yo no seguiría hablando de ti como sanador, porque ¿qué caso tiene? Pero nosotros tenemos que seguir hablando, porque este caso habla de la cura de un mal aún más grande, hermanos, que las enfermedades que el cuerpo físico adolece en esta tierra. Amén, amén. Y es eso. Hemos leído que Cristo, conforme las Escrituras, murió por nuestros pecados. Y el mal más grande y la enfermedad más grande que padece un ser humano es el pecado. Y aquí dice que por eso es que Él murió. Fue herido por nuestras rebeliones. La rebeldía, hermanos, la contradicción hacia Él. Usted ve cómo está el mundo, ¿verdad? Contra las leyes naturales que Dios ha establecido. ¿O no? Sí, porque cuando nosotros vemos la tendencia y lo que se quiere introducir de cambiar todo lo que Dios, hermano, ha establecido, esa es rebelión. Sí, amén. Entonces Cristo por eso murió, por eso padeció, por eso vino, para sanarnos, para limpiarnos. Aleluya. Gloria Entonces, a Dios. por eso dice: más ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y nosotros vemos, hermano, testimonios en el Nuevo Testamento donde el Señor en un solo momento sanó multitudes de gente. Sí, gloria a Dios. Pero cuando nosotros vemos el mal más grande, y que ese es el que Él cura a todito ser humano que viene delante de su presencia, que es el mal del pecado. Garantizado que todo el que viene a Él, no importa lo que haya hecho, Él lo va a perdonar. Gloria a Dios. Porque por eso Aleluya. murió, por eso resucitó, Aleluya. para introducir esa esperanza. Y al tener fe, hermanos, en Él, y en esa esperanza, hemos leído en 1 Pedro 1:9, que el fin de esa confianza y esa fe es nuestra salvación. Gloria a Dios. Entonces, garantizado que si un ser humano no sana de sus males físicos, hermanos, pero está claro que puede ser sanado de su enfermedad espiritual, que es peor. Acuérdese que el Señor dijo que es mejor entrar cojo o manco al reino de los cielos, que no va a ser así, porque todo será restaurado al final. Aleluya. Que entrar, dijo, completo todo en el infierno. Sí, amén. Y la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, eso es lo que hace evitar que la gente vaya al lado equivocado. Amén. Por eso es necesario venir a Él. Sí. Y por eso es necesario hablarle a la gente que el único medio de salvación y la única manera de evitar, hermanos, esa catástrofe, podríamos decir así, o esa pérdida eterna, es venir a Cristo Jesús y creer en el poder de su resurrección, creer en el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y lo demás, si Él nos concede ser sanos, hermano, seguiremos glorificando su santo nombre. Pero una cosa es seguro, que estamos perdonados. Y que si somos fieles y perseveramos, hermano, hasta el final, nosotros, hermano, estaremos con Él, y todos los males que nos aquejan ahora no nos alcanzarán nunca jamás. Pero no quiero decirle que pierda la fe, sigamos orando, porque Él tiene poder. Y Él hace cosas, hermano, increíbles.
Y cuando no lo esperamos, lo hace. Bendito sea el Señor. Por eso no debemos de confiar en Él y creer en Él. Pero es seguro de que Él ya nos ha perdonado. Gracias, Padre. Y por lo que Él sufrió es que fuimos curados de ese mal tan terrible que no lo puede curar nadie en esta tierra. La gente está tan desesperada y veces por sus problemas que aún va con los ocultistas, con los que ejercen esas artes mágicas para ser sanados. Pero no hay respuesta, hermanos. Si hay mala suerte, que así lo creen, hay veces van, pero el único que puede enderezar el destino y el camino Sí. del ser humano perdido es Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que el Padre introdujo. Lo leímos en 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Gloria a Dios. Así de que estamos seguros cuando creemos en Él. Amén. Dice lo que Pablo recibió según la referencia que leemos de 1 Corintios 15:3. Dice, todos nosotros nos descarriamos. O sea, no hay quien no se haya alejado Oh, gracias. de la voluntad del Padre. Gracias, Rey eterno. Gracias. Aquí no está exceptuando a nadie, aquí todos, por eso dice todos nosotros. Aleluya. Claro que el libro se describió a la nación de Israel, pero cuando vemos, hermanos, todo el mundo está bajo esta sentencia, Sí, amén. ¿o no? Sí. Y si no, pues no dijera Pablo que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí, amén. Así de que necesitamos creer en Cristo Jesús, en el poder de su resurrección, Amén. en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero miren, este es el amor de Dios. Sí. Más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así de que el único que puede expiar, que puede quitar las manchas del pecado de toda la humanidad es Cristo Jesús. Aleluya. No Gloria a Dios. hay nadie más. Ningún afán tenemos cuando tenemos que mencionar algunas cosas, como las almas que confían, hermanos, su salvación y su perdón a un hombre mortal y pecador como somos todos. Amén. Él no puede. Él no puede porque aún la Biblia dice que los que ejercían el sacerdocio, que eran hombres aprobados por Dios, la Biblia los declara también rodeados de debilidades Amén. en el Antiguo Testamento. Y se requería santidad para que ellos estuvieran allí, en ese lugar santo, y el único que entraba año con año era el sumo sacerdote, y aún si él estaba mal, moría dentro de aquel lugar, porque ahí estaba la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces no se puede confiar en ningún hombre el asunto del alma, porque este es algo, hermanos, que tiene que ver con la eternidad. Gloria a Dios. Y por eso es importante que hablemos de el sacrificio de Cristo Jesús, el propósito por el cual Él lo hizo. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. ¿Cuánto sufrió, verdad? Sí. ¿Cuánto sufrió el Señor? Sí. Si Él te ha angustiado, Él, y afligido, Perdónanos, amado Dios. nadie lo ayudó. No. El único que lo sostuvo fue el Padre, pero aún Gloria a Dios. permitió que sufriera todos los horrores, hermano, de la muerte, como todo ser humano. Sí. Amén. Y si Él lo sufrió, Él los pudo ver antes, porque dice que le había rogado con lágrimas que lo librara de esa ocasión. Sí, amén. Y por eso vimos, hermano, que Él dice, ¿por qué me has desamparado? Entonces sí sufrió el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. No es como algunos dicen de que iba gozoso, no, el Señor sufrió. Y aquí lo dice Amén. la profecía, y lo vemos cumplido en el Evangelio
San Mateo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. ¿No cree, hermano, que este gesto o este acto de amor de nuestro Dios por medio de su Hijo no cree que merece más atención y más consideración? Tanto de los que somos salvos como de aquellos que no conocen al Señor, Gloria a Dios. porque no fue poco lo que padeció. Pero vemos, hermano, la victoria, la garantía en su resurrección. Y por eso sabemos que estamos seguros Amén. que un día nosotros estaremos con Él. Gloria a Dios. Pero lo glorioso es, hermano, vamos a estarlo mirando, se lo adelanto, de que así como Él fue liberado de los dolores de la muerte y ya nunca más la muerte se enseñoreó o se enseñorea más de Él, porque así lo declara la Biblia, Aleluya. también a los que han creído en el poder de su resurrección, la muerte nunca más se enseñoreará de ellos. Gloria a Dios. Como Él se levantó con un cuerpo glorificado, también la Biblia dice que los santos se levantarán con un cuerpo glorificado. Aleluya. Ya no habrá más enfermedades. Gloria a Dios. Podríamos decir que allí es donde pagó todo el Señor con su sacrificio. Así es. Quizás aquí todavía tenemos que padecer algunos males, pero en la eternidad no tendremos que padecer nada. Todo será una bendición. Aleluya. Y por eso es que debemos de agradecerle a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y nadie puede prometer ni ofrecer semejantes cosas, solamente Dios por medio de sus santos. Y por eso el mundo debe de recibir. Sí. Por eso todos debemos de acudir a nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque la Biblia nos ha declarado enfermos a todos en el mundo. Sí. Allá. Pero cada uno que viene llegando encuentra sanidad. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Seguimos, hermanos, leyendo otras escrituras. No concluiremos quizás hoy, pero seguiremos hablando porque esto es importante. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Esto es importante Sí, amén. porque aquí está la vida de la humanidad. Aquí está la salvación. Entonces nos hemos quedado leyendo en el verso 3 de 1 Corintios capítulo 15. Ahora leemos el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermano, esto estaba ya anunciado por Dios el Padre a través de los profetas, ¿verdad? Sí, amén. Ya estaba anunciado. Mire, uno de los que lo anunció como patriarca y profeta y también rey que era, fue David. Y vaya y lea conmigo el Salmo 16, verso 8. Al 10. Gloria a Dios. Dice esta escritura que fue inspirada a David por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este salmo tiene que ver, hermano, con lo que venía, con la muerte de Cristo y con su resurrección. Gloria a Dios. Entonces dice el 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, Amén. porque dice que el poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Verso 10: porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo han aclarado y han predicado, porque los judíos seguían negando, y ellos esclarecen ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 13, y le enseñan al pueblo de que no se refería a David, porque David sufrió el mismo proceso de todo mortal, la descomposición de su cuerpo, ¿o no? Más Jesucristo aquí dice que no vería corrupción, y significa a eso, a la descomposición de su cuerpo. Amén. Por eso se levantó, hermanos, a los 3 días. Gloria a Dios. El poder de Dios lo levantó. Y entonces David estaba hablando de eso que ahora Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Con siglos, muchos siglos de anticipación, porque Dios, ¿verdad?, lo conoce todo, lo sabe todo, y Él puede revelar, hermano, esas verdades eternas a los seres humanos, y la ha revelado por medio de sus santas escrituras. Amén. Por eso es que la palabra del Señor es la más segura, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Sí. No descartemos que Dios en su misericordia ayude a alguien por algún otro instrumento, pero lo más seguro es la inspiración de las Escrituras, Gloria a Dios. porque esa nos habla a nosotros directamente. Aleluya. Esa se introduce como el agua, hermanos, entre la tierra y las hendiduras. Esa palabra llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces está claramente que hablaba de la resurrección de Cristo Jesús, porque es el único que se ha levantado de entre los muertos, para no morir más, para ser glorificado, para estar a la diestra del Padre. Y dice que está ahí para interceder por los que se allegan a Dios por medio de Él. ¿Verdad? Entonces aquí, hermanos, aquí se quita la idea de lo que en lo común, por la religión común, nos habían enseñado que los santos interceden. Si hablamos de los que estamos vivos, sí, porque al orar por otro es interceder, es rogar por otro, pero hoy que estamos vivos, Sí. si decimos, Señor, salva a mi familiar, a mi amigo, ayúdalo, ayuda a esta familia, esa es oración y es intercesión. Aleluya. Pero lo que se nos había dicho, de que los santos interceden, está hablando de personas muertas, y los que ya murieron no pueden interceder, porque no han resucitado. El único que puede interceder y puede ayudarnos es Cristo Jesús, porque Él vive. Él se levantó entre los muertos, Gloria a Dios. y esa es nuestra felicidad y nuestra garantía. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y como digo, con respeto, pero tampoco lo que digo lo digo con temor, porque no tenemos ánimo ni afán de ofender a nadie. Pero se nos había dicho que la madre del Hijo de Dios, María, es la intercesora, la mediadora, pero la Biblia solo declara un solo mediador. Primera Timoteo 2:5, segunda, una de las dos, que hay un solo Dios, no hay más dioses, Aleluya. y que hay un solo mediador Gloria a Dios. entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No hay más, no hay más. Y por lo que Él gustó, por lo que Él padeció, de lo que leímos en Isaías 53, y gustó la muerte por todo, que ya lo hemos leído en otras ocasiones. Por eso es que nosotros hoy tenemos esperanza, y por eso el mundo hoy tiene esperanza. Sí, gloria a Dios. Por eso dice que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Porque los que viven dicen que saben que van a morir. Sí. Pero los que ya murieron, dice, ya no tienen más oportunidad, no tienen más parte en lo que se hace en la tierra de los vivientes. Por eso es que hoy es el día de que debemos venir a Dios por medio de Cristo Jesús. Si venimos a Cristo Jesús,
venimos a Dios, porque Dios nos envió. De eso estamos hablando en las Santas Escrituras en esta tarde. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, algún día vamos a comenzar alguna serie sobre las doctrinas, hermano, de la Iglesia Católica, y entre ellas hay un párrafo donde dice que la Virgen María, después de haber terminado acá su obra, su oficio, fue levantada viva, llevada al cielo en cuerpo y alma. Y no estamos burlándonos ni llevando a contra a nadie, no, sino, hermanos, con amor y con misericordia, como quisiéramos que todos los que oyen estas cosas comiencen a cavilar, a investigar, para salir del engaño. Porque la Biblia dice que el único que se levantó entre los muertos y ascendió al cielo es Cristo Jesús. Por medio de este acto que es la resurrección, y se levantó con poder. No hay otra manera. No hay otra manera. Ya vimos que hay un solo mediador y nadie ha subido al cielo. Muchos van a ir a la presencia del Señor cuando Él venga para llevar a su pueblo, como lo ha tenido, como la esperanza que ha tenido el pueblo de Dios desde el primer siglo. Porque desde entonces espera al Rey del cielo, ¿verdad? Y nos seguimos esperando. Y hasta el final tenemos que perseverar. Y si estamos vivos o ya estamos en la sepultura, que ahí nos va a levantar el Señor. Porque vamos a estar leyendo que hay un orden. Él es el primero. Él es las primicias. Y luego los que han creído en Él, hay un orden. Y es triste porque los que no ejerzan fe en ese sacrificio ni siquiera se levantarán en esa resurrección de los justos. La Biblia lo enseña. Y por eso hay que hablar, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, volvemos a 1 Corintios, hermano, ya estamos avanzando en el tiempo, pero es importante que hablemos la palabra del Señor. Entonces volvemos a 1 Corintios, donde leímos en el capítulo 15, donde habla pues de las apariciones. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que en una ocasión llegó cuando estaban los discípulos a puerta cerrada, ¿verdad? Y se presentó delante de ellos. Y vamos a dejar esos versos porque ya los leímos y confirman, hermanos, la resurrección de Cristo, o sea, ya vivo después de su muerte. Entonces dice el apóstol Pablo, hablando de que él fue el último y que no merecía, pero en el verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y usted cree que nosotros también, aunque no somos apóstoles, pero somos hijos de Dios, ¿usted cree que podemos decir lo mismo? Que por la gracia de Dios nosotros hoy somos lo que somos. ¿Qué somos? Somos salvos, somos hijos de Dios. Podemos decirlo también. Porque si Pablo dice no merecía ser llamado apóstol, tampoco nosotros merecíamos ser salvos. No merecíamos ser hijos de Dios. Y por eso, ¿verdad?, que debemos de actuar como que estamos agradecidos. Como que estamos contentos. Como que estamos felices por lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros. Y todo, hermanos, bajo de eso que estamos hablando, por la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos, introdució esa esperanza de la cual hoy nos gloriamos y nos gozamos. La salvación de nuestras almas, que Dios tiene disponible para todo el que lo quiera recibir.
No se tiene que pagar, no se tiene que hacer sacrificios. Es lamentable, hermanos, ver, ¿verdad?, las procesiones, hermano, en los tiempos de fiesta, en diciembre, como la gente viene lacerándose sus espaldas, como la gente viene cargando cosas, como viene dañándose sus rodillas, para pedir a algo que no puede resolverle el problema de su alma. Y claro, la Biblia ahora nos habla que oremos a Dios, pero es diferente a venir con la esperanza en algo, hermanos, que Dios no lo ha establecido. A una imagen, a algo muerto que no puede responder. Y lo más triste es, hermanos, al nivel que pone la Biblia a los que confían en tales cosas. No dice la Biblia que los que confían en esas cosas o en imágenes o en cosas hechas por los hombres, la Biblia los compara que son igual a esos ídolos mudos. Dice un pastor que le dijo él a un hombre, el hombre muy enemigo del Evangelio, dice que él le leyó, dice, el Salmo 115 de otros pasajes, que los que confían en las imágenes y en los dioses hechos por las manos humanas son iguales. Y dice que le dijo el hombre con los ojos bien espantados, ¿cómo dice? Vuélvamelo a leer. Y dice que cuando se lo leyó, dice otra vez, por eso, ¿verdad?, siempre y cuando haya la oportunidad y Dios abra la puerta, hay que hablar así directamente esos temas, hay que tener sabiduría. Pero dice que cuando él se lo leyó, dice que llamó a la mujer y llamó a los hijos, vengan para acá, oigan lo que está leyendo el pastor. Y dice que tenían una de la de Guadalupe, así de grande. Dice que le dijo, traigan esa imagen y traigan todas las demás cosas, y ahí en la sala y se los hizo pedazos. Qué bonito que así todo el mundo creyera la palabra del Señor. Y se entregó al Señor en la sala con toda su familia y le sirve a Dios. Qué bueno, hermanos, que así todos, pero algunos lo toman como ofensa y nosotros nunca lo decimos con ese afán. Pero si nunca lo decimos o no lo decimos de esa forma, ¿cómo lo diremos si se tiene que decir la verdad? Porque la Biblia lo enseña. ¿Verdad? Entonces nosotros no tenemos que ocultar. Y no lo hacemos con el fin de dañar a nadie, ni de pelear, ni buscar contienda. Pero el que tome, hermanos, esas palabras va a recibir una bendición. Así que el hombre se espantó, se asustó. Dice, ¿cómo dice? No puede ser. Sí, eso es que le dice la Biblia, así que le dijo él que son iguales los que confían en esas cosas. Son parecidas porque así lo dice la Biblia. Pero se salvó, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, hermano. Entonces Pablo, hablando de la gracia de Dios, haciendo el mismo trabajo, él dice en el 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero ya se rumoraba o ya se oía la falsa predicación. Y la vemos en el verso 12. Así de que si usted oye algunas sectas, algunas organizaciones que ahora hablan de que no hay castigo eterno, con eso están enseñando que no hay resurrección de todos los seres humanos, pero la Biblia dice que habrá resurrección de justos y de injustos. Eso quiere decir que todo el mundo resucitará. Eso se podría llamar la doctrina de la aniquilación. ¿Ve desde cuándo, hermanos, se estaba aumentando eso? Por eso hay que poner atención a la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Por eso, verdad, que hay que poner atención y tener cuidado con los rumores, hermano, o no. Sí, Dios le dijo a su congregación del pueblo de Israel que no pusieran atención
que tampoco introdujeran y que no regaran, por decirlo así, falsos rumores. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, hay que poner nosotros atención. Por eso hay que escuchar la palabra del Señor. Amén. Por eso hay que poner atención. Porque este es el consejo de Dios por medio de su palabra. Si hablamos algo de nuestra parte, no sirve. Por eso nunca debemos de inventar, voy a hacer esto para llamar la atención, hermano. ¿Qué importa si eso no vale nada que nos pongan atención? Amén. Pero si le pone atención a Dios, vale mucho. Gloria a Dios. Que eso es lo que muchos hacen. Pero no es así. Tenemos, hermanos, que hablar lo que dicen las Santas Escrituras. Sí, Y amén. ve, hermanos, ¡Aleluya! y ese es un problema en las iglesias. Cualquier cosa se toma en serio. Yo no le digo que no oiga, pero juzgue y lea la Biblia cuando alguien habla cosas Sí. asegurando sin ninguna base bíblica, aunque se mencione una escritura, hay que ver el contexto de ello, porque muchas de las veces solamente se organiza algo para introducir algo que se quiere introducir y no es así. Amén. Mire, como eso de las 70 semanas de Daniel, hermano, cómo ha causado revuelta. Yo les hablé una vez, algunos se pusieron medios raros, pero estábamos demostrando por las escrituras que lo que muchos están diciendo no es. Y vamos a volver a repasar un día, porque hay que estar seguros. Y la Biblia enseña claramente, hermanos, o bueno, los que establecieron las reglas de interpretación dicen que la Biblia se interpreta sola y es verdad. Solamente hay que ponerle atención Amén. y vamos a aprender. Entonces ya se Gloria a Dios. oía ese rumor falso en el tiempo que Pablo estaba predicando en Corinto. Aquí lo dice. Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, pero ya lo hemos visto confirmado por los testigos y por las escrituras, en los versos anteriores, ¿verdad? Entonces, si esto no es así, Pablo dijo que ellos serían hallados falsos testigos de Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque estaban testificando de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero cuando usted ve Efesios, dice que el poder de Dios levantó a Jesús entre los muertos. Gloria a Dios. Y sabe lo más lindo, la promesa, seguido a eso, dice que también el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, dice que también a nosotros nos levantará. Aleluya. Así de que esa es la esperanza Amén. introducida por Dios a través de su Hijo al resucitarlo de entre los muertos. Así de que estamos seguros. Por eso no debemos de dudar. Así de que, hermanos, es un tiempo de confusión el que estamos viviendo y tenemos que mantenernos firmes. Entonces dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe nuestra, hermanos, es vana. ¿Y sabe qué? Todavía estaríamos viviendo en nuestros pecados. Amén. Pero la Biblia dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo es que esa sangre, hermano, se derramó? Fue cuando fue a la cruz del Calvario. Entonces, si Cristo resucitó, entonces sí hemos sido perdonados, entonces sí puede encontrar perdón todo el que viene a Dios, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Por el sacrificio que Él sufrió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero hay algo más, una pérdida total si Cristo no ha resucitado, pero Él ha resucitado. Aleluya. Así lo llegaron
confirmando a las mujeres que fueron al sepulcro, así lo llegaron confirmando los apóstoles. Entonces dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, pero no, todo el que ha ido al polvo de la tierra a descansar con esa esperanza gloriosa de Cristo Jesús, se levantará un día y se levantará para vida eterna, porque esa es la gran promesa de Dios, que lo vamos a estar leyendo, quizás no ahora, pero lo vamos a estar leyendo en otra ocasión. Entonces, si es que Cristo nos resucitó, todos aquellos a los que Pablo alentó en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, están perdidos para siempre, pero no, más bien hay que decir, están salvados para siempre, porque creyeron en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo seríamos y cómo sería el mundo si en verdad la doctrina de la resurrección no fuera cierta? Y con eso vamos a cerrar hoy. ¿En qué estado, en qué condición quedaría el mundo y los que hemos tenido esa fe, según el verso 19? Si es que Cristo no resucitó, pero Él sí resucitó. Si Él no resucitó, en esto quedaría el mundo y nosotros, o sea, todos. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque si Él nos resucitó, pero no somos eso, porque Cristo resucitó y Él vive, nosotros tenemos esperanza. Así de que creyendo en su nombre, Juan dice, tenemos vida eterna. Así de que no somos los más miserables, no estamos extraviados, no estamos perdidos. Esto Pablo lo está comparando y diciendo que si es así como el rumor que se había corrido en la iglesia de Corinto, en verdad todo el mundo estaría perdido, pero hemos visto el testimonio de las Escrituras que Jesús resucitó con poder, está a la diestra del Padre y que vendrá un día para llevarse a los que murieron y durmieron en Él y a los que dichosamente estén vivos todavía. Esa es la gran esperanza. Y no nos alegramos por eso, hay que alegrarnos, hay que bendecir el nombre del Señor, porque no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Así que, hermanos, le dejo hasta ahí y quiero agradecerle a Dios por permitirme leer con ustedes las Escrituras, que eso es lo que yo hago. Y a ustedes por su atención y a la audiencia que también nos escucha. Pero además de que sigamos adelante confiando en Dios, que aunque usted oiga cosas contrarias, Cristo vive. Hay salvación en Él. Y que Él regresa un día. No sabemos cuándo, pero regresa. Y por ese tanto debemos de estar preparados. Así es que, hermanos, por su paciencia y atención, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Les recuerdo que el viernes vamos a estar acá en una vigilia, ¿verdad? Después de desarrollar nuestro primer servicio, que es el de los viernes, seguimos ya, hermanos, con el segundo culto que ya es dentro de la vigilia, aunque desde que vengamos, hermanos, porque vamos a estar aquí un buen rato, ya es la vigilia. Gloria a Dios. Yo les digo a los hermanos el viernes que le vamos a dar cumplimiento al coro que canta mi querido Pepe. A ver cuántos se acuerdan. Sí. A ver si no es solo cuento. No, vamos a esforzarnos. Porque lo necesitamos, hermano. Por supuesto no podemos obligar a nadie. Pero todo el que se esfuerce, pues se va a gozar. Gloria a Dios. Así de que vamos a orar para despedirnos. Y aquí tenemos una reunión de oración. ¿Cuándo? Hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que nos concediste estar en este lugar. Hemos glorificado tu nombre, Dios mío, al celebrarte.
culto, también hemos escuchado tu santa palabra, hemos recibido tu bendición, pero también hemos recibido, Señor, tu perdón y la salvación al creer en tu santo nombre, Dios mío, y estamos agradecidos, estamos contentos. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Te rogamos que nos sigas dando esa inspiración, ese anhelo, ese deseo, y poder seguir viviendo en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios que menciona tu santa palabra a través del apóstol Pablo. Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a toda la familia. Ayuda en sus necesidades a cada uno, porque todos tenemos una necesidad. Algunos, Dios mío, de salud, oramos por ellos, no dejamos, no perdemos la esperanza, porque poderoso eres tú, mi Dios, y que fortalezca, Dios, de sus cuerpos agobiados por las enfermedades. Pero hay otras necesidades, Dios del cielo, que solo tú puedes suplir, y por eso en tus manos encomendamos toda causa, Dios mío, porque tenemos la esperanza que tú nos vas a ayudar. Padre bueno, yo te ruego que al lugar donde se encamine cada uno, tú lo guardes, lo libres, lo protejas de todo mal. Y que esa paz santísima, la que hemos sido llamados por Cristo Jesús, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Te rogamos que despidas a tu pueblo de paz. Y todo esto te lo rogamos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.